Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Y desafiante poder estar en el lugar que Dios ha elegido para la palabra de Dios, para que nosotros tengamos cada día ese vínculo, esa relación con Dios. Lo que nosotros venimos aprendiendo, lo que nosotros venimos estudiando, esto nos va a llevar a tener una visión más clara de las cosas de Dios. Recuerde que la Escritura siempre está basada en profecías, y la profecía es un evento futuro, lo puede traer el hombre, puede traerle un mensajero de Dios. La misma Escritura tiene todavía profecías que no se han cumplido, pero que tienen que cumplirse, y que nosotros debemos esperar al cumplimiento de la profecía para poder decir esto es así. Así como el Señor le dio a Moisés una profecía de cómo iba a venir el Salvador a través de un cordero y todo lo que se vivió, ahora podemos decir que la profecía se cumplió conforme a lo que está escrito, según lo que dice la palabra, ¿no? Jesús hizo todo lo que el Padre escribió, las obras, las palabras, las acciones, todo lo escribió el Padre, y Él vino a cumplir cada una de las especificaciones que Dios dejó para que nosotros encontráramos el camino de la redención. Jesús es el fundamento, dice la palabra, y ese fundamento es el cual nosotros tenemos que empezar a construir, empezar a crecer, empezar a mirar cómo crezco en el Espíritu, cómo me relaciono cada día con Dios. Aquí es, entre más relación tenga con el Señor, pues más cambio va a haber en nosotros. Si yo no me relaciono con el Padre, simplemente leo la Escritura, pero no la practico, nada soy delante de Dios. Simplemente soy un oidor. Porque el Señor dice que son los que oímos y hacemos lo que dice la Escritura. No es fácil, hermano, porque hay una serie de cosas en nosotros. Hay una serie de costumbres, hay una serie de creencias, hay una serie de conflictos internos, porque esto es lo que me enseñaron, ahora esto es lo que dice la Biblia, y lo más importante es tener un corazón dispuesto para poder conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Muchos de nosotros tenemos la ilusión, estamos trabajando por una promesa que el Señor dio, y es nuestra redención. La redención, la palabra de Dios la define como la salida de un sitio para ponernos en otro. Eso fue lo que hizo el pueblo del Señor después de que hubo sus plagas, después de que hubo el enfrentamiento de Dios con los dioses de Egipto, que eran los que tenían esclavizado al pueblo, los oprimían, los angustiaban, los desesperaban, y clamaron. Dios escuchó, levantó un personaje llamado Moisés,
Moisés, como todo líder, como todos, siempre vamos a poner objeciones para no servirle al Señor. Miedo, responsabilidad. ¿Cuál es esa objeción que la maquillamos, no? Yo la maquillo en que no sé hablar, yo la maquillo en que soy tardo para hablar, entonces busque a otro. Y resulta que Dios no se equivoca cuando elige. Dios no se equivoca cuando nos selecciona, porque esa selección nos lleva a nosotros a tener una tarea delante de Dios y a disfrutar de privilegios de parte de Dios. Por eso es importante y démosle gloria al Señor porque nos han elegido, nos han escogido y estamos aquí en nuestra lucha y en nuestra batalla. Por eso preocupémonos cuando no nos dan un devocional, preocúpese cuando usted no la tienen en cuenta, porque no hay sea que Dios conoce lo que nosotros estamos haciendo en lo íntimo y en lo secreto. Y nosotros no podemos venir a traer un mensaje de Dios cuando nosotros estamos haciéndolo mal. Y eso no quiere decir que diga, no, pues como yo vengo practicando este pecado y lo sigo haciendo, pues yo no lo hago. Quien pierde es usted. Somos nosotros. Porque la forma y la manera de cómo Dios nos va a ayudar a crecer es poniéndonos tareas, poniéndonos responsabilidades. ¿Cómo usted es diestra en la habilidad que usted tiene? Porque hemos practicado, porque hemos estudiado, porque cada día tratamos de mejorar, porque hay cosas nuevas que nos pueden ayudar a mejorar el servicio, a mejorar la responsabilidad, y eso va a traer beneficios en todos los sentidos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos la disposición para poder comprender la palabra del Señor. Por eso pongámonos las manos en nuestro corazón, la mano derecha en su corazón, y póngase su mano izquierda aquí en la loca de la casa, para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos viene a enseñar. ¿Listo? Amado Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, queremos disponer este corazón que es la morada de Dios, que es el campo tuyo en donde tú quieres labrar, donde tú quieres sembrar y donde tú vas a recoger. Esta mente que es la lucha y la batalla contra las cosas de Dios y contra mi misma carne. Señor, permite que mi corazón acepte la palabra, la instrucción. Permita que mi mente capte lo que tú quieres enseñarnos. Permita que este manual de vida, Señor, traiga vida a mi vida. Permítame entender. Y si ya lo sabemos, bueno, Señor, qué bueno que ya lo tenemos por obra, que ya lo conocemos, y eso nos va a ayudar a afianzarnos y a tener firmeza en el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hay algo de lo que el Señor ha venido enseñándome, ha venido trayendo a mi corazón, a mi vida, y es la forma y la manera como dice la Escritura que nosotros tenemos que prepararnos para la redención o para nuestra salida de la tierra al monte de Dios, al sitio donde nos espera Cristo, porque el Señor nos está esperando en un lugar, dice la Escritura, y ese lugar tiene un nombre, y allí vamos a ir todos, los esforzados, los valientes, los que guardamos su palabra, los que estuvimos siempre haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros estudiemos la Escritura, estudiemos la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber si vamos por el camino. Aunque andemos en el sombra de valle de muerte, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. Aunque estemos en medio de un desierto, y en ese desierto nos falte el pan, o nos falte el agua, o se nos venga un enemigo, como le pasó al pueblo de Israel, nosotros sabemos que contamos con la presencia de Dios. Contamos con la nube, contamos con el fuego, contamos
con el ángel, como dice la escritura, que el ángel iba delante, la nube también iba y el fuego también iba con el pueblo de Dios. Por eso es importante conocer qué es lo que nos enseña el Señor. Y es muy importante y seguramente, al menos para mí, ha sido de mucha bendición todos estos estudios, porque he entendido que de pronto yo le decía a alguien, a veces a nosotros nos falta como un conector para que haya luz en determinado lugar. Y resulta que la palabra de Dios es como, yo le decía, es como cuando ustedes conocen esas chaquiras, o sea, esas pepitas con las que se hacían las manillitas, pues uno a través de esas chaquiritas, esos colores, van haciendo figuras y todo eso, y siempre le falta una como para darle la forma, como para darle la presentación. Así es la palabra de Dios. Podemos tener mucho conocimiento, porque no lo podemos negar. O sea, el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, conoce la palabra de Dios. Son personas que estudian, son personas que han leído la palabra, son personas que buscan caminar dentro de los parámetros de Dios. Que no es fácil, ¿por qué? Porque siempre vamos a encontrar opositores. Tal vez el hombre o tal vez yo misma, porque mi mayor enemigo soy yo, es mi propia alma, son mis propios pensamientos. Si yo dejo esto, entonces voy a perder, porque es que esto me trae gozo a mi carne, me trae alegría a mi carne, y yo no quiero perderlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque le estamos dando valor más a las obras de la carne que a mi desarrollo y crecimiento en el Espíritu de Dios. Vayamos a Apocalipsis, que es lo que estamos hablando, para poder entrar a la temática. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense que una de las cosas que siempre nos ha hablado el Mesías es leer la palabra de Dios. En la medida que vamos leyendo la Escritura, vamos a entender el lenguaje del Señor. ¿Cuál es el lenguaje del Señor? La simbología, las parábolas, las analogías, las semejanzas que el Señor siempre ha dado y que igualmente se sucede en el Antiguo Pacto. Nosotros sabemos que desde Isaías el Señor dijo cuál era el lenguaje que iba a usar el Mesías, cuál era la forma y la manera de cómo Él iba a dejar un mensaje oculto, un mensaje escondido mediante las profecías o las parábolas. Igualmente se sucede con el libro o con el rollo de Apocalipsis. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, y algunas personas dicen, no, yo no leo porque no lo entiendo, porque me da miedo, porque no sé qué. ¿Por qué? Porque cuando uno no desconoce, lo nuevo siempre trae como un cierto temor, una cierta inseguridad, un cierto miedito. ¿Por qué? Porque no conocemos. Pero yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que decir, bueno, por algún lado tengo que meterle el diente a este ponqué, ¿cierto? Por algún lado tengo que echarle muela, porque yo no me voy a quedar ahí cuando el Señor, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a ser bienaventurado. Yo voy a tener gracia de Dios, yo voy a tener esa preparación de la que el Señor nos está hablando para que yo pueda entrar al reino. Entonces fíjense que vuelvo y les digo que no es lo que en un tiempo a nosotros nos enseñaron y nosotros caminamos en eso, en una fe acérrima, y es recibir al Señor a través de una oración de fe. Y cuando uno empieza a analizar, uno dice, pero ¿eso dónde se encuentra? ¿Dónde está esa oración? Si la oración que dejó Jesús fue el Padre Nuestro, si la oración o la magnífica, como llaman, fue el reconocimiento que hizo María ante la escogencia como la madre del Salvador.
También como las oraciones que hizo Nehemías y cada uno de los personajes de la Biblia. Pero entonces, ¿dónde está la de nosotros? ¿Dónde está la que me hace a mí vivir y estar confiado que a través de una oración yo voy a ser salvado? Y me voy a mantener ahí, y que así yo obre mal, haga mal, yo voy a ser salva, cuando la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Por eso es importante, hermano, conocer la Escritura. Por eso, en la medida que nosotros vamos escudriñando la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar realmente qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y Apocalipsis, ¿para quién es? Porque nos han enseñado muchas cosas, pero cuando uno se mete a estudiar y empieza a analizar uno la palabra, resulta que las cosas son para las iglesias. Para la iglesia, la misma palabra lo está diciendo. Y hay cosas que está viviendo la iglesia que no son del Señor. Y que ese líder, ese rey, como lo llama el Señor, ese rey, ese líder, ese pastor, ese profeta, ese maestro, están enseñando cosas que no son bíblicas. Hacen cosas en las iglesias que no son bíblicas. Entonces, cuando yo oigo, o cuando yo escucho, o cuando yo veo, yo digo, pero ¿eso dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Y todo lo que no se encuentra en la Biblia no es de Dios, es del demonio, es del diablo. Y por eso nosotros tenemos que leer la palabra, mirar la Escritura y decir, lo que Él habla es de acuerdo a lo que dice este manual. Porque el Señor nos va a juzgar por medio de la Biblia. Dice, yo vine a juzgar, yo no lo vine a juzgar, pero sí hay alguien que nos va a juzgar, la palabra, la Escritura. Por eso tenemos que conocerla, tenemos que saber en dónde yo estoy, a quién yo estoy escuchando. Estoy escuchando a uno que en su iglesia tienen un grupo de danzas y que ahora las iglesias son circos. Ahora las iglesias no son el templo de Dios, no es el lugar sagrado. ¿Por qué? Porque el mundo ha entrado a la iglesia, la oscuridad ha entrado a muchas denominaciones. Los mercaderes de la fe están haciendo su agosto con aquel que tiene necesidad, como nos contaba Chío en su enseñanza. No hagamos un pacto. ¿Dónde dice? Si es que ya el pacto ya lo hizo el Señor, y aquí no hay más nada, sino es obedecer lo que dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, podemos llegar y podemos errar. Y recuerde lo que dice el Señor en su palabra. Hay pecado y hay culpa. El pecado es cuando yo tomo decisiones o hago cosas con desconocimiento, que eso lo prohíbe la Escritura. Por eso tengo que leerla, para saber que si mi acción, mis obras, mi forma de hablar, mis procederes van de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y si no, entonces yo estoy cometiendo un pecado. Pero en el momento en que nosotros nos demos cuenta que eso que estoy haciendo va en contra de la Escritura, ya eso ya no se vuelve pecado, ya se detiene por culpa, porque usted conoce la palabra de Dios. Entonces recuerde lo que les había dicho, ¿no? El pecado es cuando usted comete una infracción, cuando hacemos algo que desconocemos que la Biblia lo prohíbe. Pero la culpa es que conociendo la Escritura, conociendo la palabra, yo sigo practicando el pecado. Juan es muy claro. Juan dice que si usted conoce de Dios y practica el pecado, usted no es de Dios, tampoco está con Dios. Porque el que es de Dios no practica el pecado. Por eso pongamos en orden nuestra casa, pongamos en orden nuestra vida. Aquello que nosotros venimos haciendo que no es de Dios, mire a ver cómo lo arregla, mire a ver cómo hace que esas cosas no sigan trayendo en usted una condenación para cuando venga el Señor. Por eso es importante, hermano. Y ahora diga, no, pues no la leo para que no me entere. De alguna manera Dios se lo va a hacer saber. De alguna manera, así vaya usted en el bus o vaya en un taxi, por ahí algo el Señor le dice, ¡pum!, ya llegó el conocimiento y nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda, los de las orejas mochas, porque ya el Señor nos lo hizo saber. Entonces, ya es decisión mía.
La decisión es de nosotros si queremos entrar al reino o no queremos entrar al reino. Si yo quiero participar de una cena, porque vuelvo y le digo, el Señor dijo que íbamos a cenar con Él. ¿Usted está listo para sentarse en la mesa con el Señor? ¿Estamos listos para esa cena que el Señor tiene preparado, en donde el Padre, el Hijo y nosotros vamos a estar allí cenando? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Por eso es importante, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo, lea la palabra de Dios, lea la Escritura. No tenemos un argumento. ¿Por qué? Porque la Biblia ya, en cualquier casa hay una Biblia, en cualquier sitio, y si dice no, su celular tiene Biblia si usted la quiere descargar. O sea, siempre nosotros estamos buscando como un argumento. ¿Por qué? Para esconder mi pecado y decir, yo no lo sabía y tampoco quiero saberlo, tampoco quiero ponerme en paz con Dios. Bueno, eso ya es otro cantar, ¿ya? Y también lo que nos dice el Señor, dice, y los que oyen. Fíjense que el Señor dice, tenga su tiempo personal con Dios, su lectura. Porque cuando nosotros leamos las palabras del Señor, cuando nosotros leamos la Escritura, pues Él me va a hablar a mí, porque estamos Él y yo, y Él me va a decir en dónde estoy errada, en dónde estoy equivocada. Me va a dar una palabra de aliento, me va a decir que Él me guarda y me cuida de mis enemigos, de mis adversarios, siempre y cuando yo permanezca en la palabra de Dios. Pero también nos dice que hay otro que se tiene que añadir, es que tengo que oír la palabra de Dios. Hay un sitio, hay un lugar en donde Dios nos ha dado para que nosotros vengamos a oír la palabra, a recibir el mensaje, a recibir la instrucción de una persona que Dios escogió, que ha venido formando para que les traiga a usted el mensaje, para que les traiga luz en medio de situaciones y poder seguir manteniéndonos dentro del caminar del Señor. Y también le está diciendo, no solamente que usted la lea, no solamente que usted venga aquí a la congregación y pare de contar, le está diciendo, eso que usted leyó, eso que usted escuchó, póngalo por obra, llévelo a ejecución, ejecute la palabra de Dios. Si no, usted cómo aumenta su fe, cómo crecemos en el Señor, cómo podemos pedirle al Señor ciertas cosas si yo no estoy guardando la palabra de Dios. Por eso tengo que guardarla, y guardarla es decir, bueno, voy a guardar la Biblia en un cajón así bien hermoso, voy a mandarle a hacer un arca de la alianza y allá la meto. No, guardarla quiere decir póngala por obra. Póngala por obra como dice la Escritura, no como usted piensa, no como usted cree, sino como lo dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús siempre decía, escrito está, escrito está. De cierto te digo, es decir, es verdad lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque la palabra que traía el Señor, la palabra que traía el Mesías, era de Dios, y Dios es verdad. Por eso Él vino a traer la palabra, Él vino a traer dos cosas, luz y verdad, y eso lo dice la Escritura. Él vino a traerme luz, y Él vino a traerme la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos moviéndonos en un mundo lleno de mentiras, lleno de serpientes, lleno de falsedades, lleno de cosas que no tienen nada que ver con el reino, sino que todo tiene que ver en el mundo de las tinieblas. Por eso es necesario que nosotros leamos, que escuchemos. ¿Para qué? Para poder saber que yo estoy en la verdad del Señor. Dice el Señor, dice, y oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Apocalipsis. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué nosotros no hemos estudiado? ¿Por qué le tenemos temor? Porque es una mentira que el diablo nos metió. Y cuando uno empieza a leer y usted dice, pero es que yo no entiendo que esa bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y que un cuerno chico y el otro largo, ¿eso qué quiere decir? Entonces usted se imagina todas las imágenes que hay en internet que usted ha visto. Y eso no tiene nada que ver. Eso es lo que el hombre cree. Pero la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Entonces nosotros creemos en todas esas cosas que nos muestra allá la mente de Hollywood y las personas, pero aquí realmente la Escritura me está diciendo otro tipo de cosas.
No, que es que nosotros, no, sí, y la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Entonces, si yo creo en una mentira es porque no hemos leído la Escritura. Y por eso es importante, por eso aquí el Señor dice, usted va a ser bienaventurado cuando usted lea, usted escuche y usted guarde lo que está diciendo la profecía. Porque lo que el Señor Jesús dejó escrito a través de las parábolas y a través de Apocalipsis es guardando la iglesia del Señor. Ese es el meollo de Apocalipsis. Eso no es de que Rusia se va a pelear con el oso y el oso se va, es que yo creo que es así, y cuando cambian los gobiernos, no, entonces ya no era Putin, ya no era Trump, ahora es Pepito. ¿Quién dijo si es que Dios no cambia su palabra? El problema somos nosotros, porque yo no puedo hablar cosas que no están escritas, y yo no puedo replicar un error de una persona que lo trae de otra, y nosotros seguimos en equivocación. Nosotros tenemos que creer en lo que está escrito en la Biblia, no lo que digan los filósofos, ni los griegos, ni lo que diga Arriano, ni lo que diga, ¿cuáles son los otros que la gente defiende tanto? No tiene nada que ver, porque ellos lo único que han traído es confusión, y por eso hay los pleitos. Hay los pleitos en las iglesias, está que si el vino es de uva, que si es gaseosa, si es vino de uva, si es vino de manzana, de durazno, ¿de cuál vino? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué es el vino? La Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros estamos peleando si nos emborrachamos o no nos emborrachamos. Si traemos el vino a la iglesia o no traemos el vino a la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no conocemos la Escritura, no conocemos la verdad de la palabra de Dios. No, que es que las mujeres no pueden hacer eso. La Biblia dice que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, mujeres, niños, adolescentes, varones, ancianos. ¿Ya? Entonces aquí hay que entender qué es lo que me dice la Escritura, para yo poder ir sacar los errores doctrinales, las cosas que no me edifican y que no me dejan acercarme a Dios y que traen en nosotros un montón de miedos y temores. Y aquí la Escritura dice cosas muy diferentes a lo que nosotros tenemos estudiado porque lo dijo Pepito. No, es lo que dice la Biblia, es lo que dice el lenguaje del Señor. Ese es el que nos tiene en el cual nosotros tenemos que basarnos, no en lo que dijo fulano, sutano, porque el hombre siempre ha cambiado la dirección de las palabras. El hombre siempre ha tergiversado, el hombre siempre ha mezclado lo que es de Dios con lo que es del mundo. Si no, miremos en estas festividades. Vaya a cualquier iglesia, usted va a encontrar los arbolitos, usted va a encontrar el pesebre, usted va a encontrar, bueno, todas esas iglesias son paganas. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y si Dios viniera, todos ellos, junto con el pastor y todos sus seguidores, no se irían con el Señor. Porque eso es paganismo. Porque eso lo inventó la iglesia romana. Y nosotros no queremos salir de la iglesia romana. Todavía nos persigue, todavía tenemos cordón umbilical con muchas cosas de la iglesia romana. Y no queremos cortar para que realmente caminemos dentro de lo que dice el Señor. Y todavía, hermano, la gente sale a mirar las luces, la gente sale a mirar todo eso. Y esa es la luz del Señor. Es la forma como el diablo está cautivando las personas para que se salgan. Y si viniera el Señor allá donde se encuentran, ¿será que se van con el Señor? No, porque usted está en el mundo. Usted no está haciendo luz, sino esa luz falsa, esa luz mentirosa a la que le están rindiendo culto. Es al Dios Baal, es al Dios pagano, babilónico, ese es el que le están alumbrando, no al Señor de la luz, porque Dios es luz. Y por eso es importante que nosotros miremos las acciones. Usted no se puede confundir con el mundo. Aunque usted esté, usted no puede participar de ello, porque eso es lo que le dice el Señor en su palabra. Si nosotros participamos de eso, usted, la luz del Señor no está en usted. Y nos dejamos llevar por Pepito, por Menganito, por el nieto, por la nieta, por el niño, por la niña, por el marido, por el policía de la esquina, nos dejamos llevar. Y estamos mal. Por eso el Señor dice que cuando Él venga,
que le oremos que no sea en invierno, porque en invierno son todas estas festividades. Y si viniera el Señor, el mundo, la gran mayoría de las iglesias todas se irían al hueco, junto con su pastor. ¿Por qué? Porque están enseñando cosas que no son bíblicas. Por eso usted, cuando tenga la oportunidad de escuchar, diga, ¿eso lo dice la Biblia? ¿Eso es lo que realmente dice la Biblia? Porque yo puedo leer un versículo bíblico y puedo decirle a usted maravillas, pero ¿es realmente lo que dice la palabra de Dios? Ese es el problema, hermano. Dice la palabra del Señor, dice, y guardan porque el tiempo está cerca. Imagínense, si hace 2024 años lo dijo Juan, ¿usted no se cree que ya estamos más cerquita? Y que en la puerta del horno no se me vaya a quemar el pan. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos dejando llevar. Le celebramos hasta un tinto, le hacemos fiesta. Y no tengo plata, pero mire las fiestas que usted hace. ¿Para qué dice que no tiene plata si usted misma es la que ha gastado la plata en lo que no es pan? Entonces, ¿para qué nos quejamos? ¿Ya? Porque cuando nosotros, leí esta mañana, esta madrugada en la escritura, que estoy leyendo Éxodo, y encontré cosas muy interesantes. Dice, pero resulta que cada vez que uno empieza a leer la Biblia, cada vez que uno lee, uno va encontrando cosas. Uno va encontrando cosas muy extraordinarias. Y fíjense que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo primero que ellos tuvieron fue, ¿qué tuvieron ellos como primero? Tuvieron sed, ¿cierto? Nos va a matar de sed, y luego tuvieron hambre y volvieron a tener sed. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí la Escritura me está diciendo que cuando el Señor nos saca del mundo, de Egipto, de la esclavitud, nos va a llevar a un desierto porque Él tiene que encontrarse con usted. Él tiene que encontrarse con usted, pero vamos a tener hambre, vamos a tener sed, vamos a sentirnos perseguidos, vamos a estar en unas condiciones, pero ¿qué le dice el Señor? No se preocupe, yo suplo, yo soy el dueño de todo. Y yo puedo de esta roca sacar agua. Y yo puedo del cielo bajar el pollo y puedo bajar el maná. Simplemente crea en mí, no se deje amilanar porque usted está viendo una necesidad delante de sus ojos que no está siendo suplida. Pero Dios lo hará, Dios lo va a hacer en la medida que nosotros confiemos en Él. Bien, dice el Señor en su palabra, en Apocalipsis 1:2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Aquí la palabra del Señor nos está hablando, nos está diciendo que Dios va a llamar a su servicio, a su obra, a aquellos que han sido testimonio, aquellos que han visto, aquellos que han oído y aquellos, dice, aquellos que han dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Nosotros testificamos del Señor? Claro que sí, porque Dios ha hecho obras con nosotros. ¿Nosotros testificamos de la obra del Señor? Claro que sí, porque nosotros hemos testificado de que la palabra de Dios es verdad. Por eso dice, y del testimonio de Cristo. ¿Cuál es el testimonio del Señor? La obra del Señor. Él vino a hablar del reino de Dios. Él no vino a hablar de Él, Él vino a hablar del Padre. Él vino a hablar y a darnos a conocer al Padre, la verdad de todas las cosas. Dice, y de todas las cosas que has visto. Aquí Él estaba diciendo, el Señor o Juan estaba diciendo, mire, el mensaje, la revelación de la palabra del Señor va a ser para aquellos que estamos vinculados a la palabra de Dios. Dios va a elegir personas, ha escogido un pueblo para sí. Pero hay algo muy particular y es lo que yo he venido entendiendo de acuerdo a lo que vengo estudiando y de acuerdo a lo que yo vengo metiéndome en la palabra de Dios. El problema que nosotros vamos a tener que luchar es con la misma iglesia, con los hermanos de la iglesia, con la misma iglesia, con los mismos hermanos en la fe vamos a tener problemas, porque eso lo dice la Escritura.
Si usted mira por qué el Señor le mandó el mensaje a las iglesias, porque las iglesias estaban contaminadas. Las iglesias de Apocalipsis dice que hay una iglesia que dejó su primer amor, hay otra iglesia que son sinagogas de Satanás, hay otra iglesia, son 7 formas y maneras como la iglesia se ha contaminado. Y por eso el Señor dice, mira, si estás en un sitio donde no te hablan la palabra de Dios, lo que está escrito, ¿qué dice? Huya, huya. Huya de ese sitio. ¿Y sabe qué dice el Señor? Busque un monte. Me voy a vivir a Morro Rico. Me voy a vivir allá al monte Monserrate. No, me voy a vivir al de las 3 cruces. Me voy al Peñón. Eso no dice la Escritura. Cuando nosotros sepamos por qué el Señor dice que cuando vengan estos problemas aquí a la iglesia, porque ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que se va a corromper? El lugar santo. ¿Y quién es el lugar santo? La iglesia, la casa de Dios. Son las que están contaminadas. Si no, miremos las iglesias. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué enseñan? ¿Cómo llevan el mensaje del Señor? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si yo escucho algo de algo que no es bíblico, yo no estoy llamado a escucharlo. Yo tengo que huir de ese sitio. Es que aquí fui bautizado, aquí nací, pues ahí se va a morir también. ¿Por qué? Porque seguramente lo que nos enseñan en esos lugares no tiene nada que ver con Dios. Y estas personas son las que van a ser tropiezo para la obra del Señor, para los verdaderos. Por eso el Señor dice en Mateo 24, 15, 16, Él lo está diciendo, que cuando veamos que en las iglesias se esté dando todo este mensaje, Él dice, los que están en Judea, huyan a los montes. Los que están en Jerusalén y están en la azotea, no desciendan, no se devuelvan. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el Señor le dice, huya a un monte, la Biblia es muy clara qué quiere decir el monte. Y yo decía, Dios mío, yo he entendido ahorita, como muchos conectores que me ha dado el Señor, ahora estoy entendiendo qué es lo que me dice la Escritura. Ahora entiendo qué dijo el Señor en los profetas, porque hay cosas que uno dice, pero ¿qué quiere decir el árbol, el monte, el río? ¿Qué quiere decir eso? Eso todo tiene que ver con el mover de la iglesia y con el mover de Satanás dentro de las iglesias. Eso es importante, hermano. Por eso aquí nosotros tenemos que pilas, lea la Escritura, lea la palabra de Dios, para que usted cuando escuche un mensaje que no tiene, usted tiene la opción de pararse e irse y buscar un sitio donde le hable la palabra verdadera, la palabra de Dios, la que la instruya a usted para el crecimiento del Señor. Bien, ahora, fíjese qué dice el Señor. Ahora, le digo, Dios le dio la ley a Moisés. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de una instrucción. Cuando hablamos de ley en la Biblia, estamos hablando de la sombra que Dios le dio al pueblo. ¿Por qué? Porque iba a venir una figura que se llama Jesús. Por eso la ley está dada en mandatos, está dada en ordenanzas, está dada en mandamientos, en decretos, reglas. Eso forma la ley y eso dice la Escritura, ¿ya? Entonces, esa ley que está basada en todo eso es lo que es la sombra de lo que Cristo iba a venir. Y ya lo que es la profecía, el cumplimiento de esa ley, ya no es sombra, ahora es figura. Por eso el Señor vino a cumplir la norma, a cumplir lo que el Señor dijo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos empezar a caminar dentro del plan de redención del Señor. Él puso el fundamento. El fundamento es su obra. El fundamento es que yo crea en la obra del Mesías. El fundamento es que yo crea en el Señor. Porque la Biblia me habla muchas cosas. Fíjense
que la palabra de Dios, cuando usted, bueno, esto de pronto adelantándome un poquito, cuando la Biblia me habla de árbol, cuando la Biblia me habla de animales, cuando la Biblia me habla de piedras, me está hablando de personas. Ay, ¿cómo así? Claro, ¿quién es la piedra angular? Entonces, allá nos dieron una sombra, y aquí el Señor me ha dado la figura. Cuando el Señor habla de qué, el Señor me habla de agua, el Señor me habla de pan, el Señor me habla de vino. ¿De qué está hablando cuando la Biblia me habla de esos conceptos? De la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Por eso, ahorita cuando yo empecé a leer otra vez la Biblia, y estoy así toda como revuelta porque esta Biblia no es digamos, no tiene el lineamiento que tienen todas. Entonces yo ya tenía aquí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y resulta que no. Aquí empieza con Génesis y luego dentro del mismo Génesis dice este versículo aquí, y o sea, hay un montón de cosas y yo decía, uy Señor, de verdad que mi cerebro estaba emperezado. De verdad, Señor, que es necesario que el Señor nos mueva un poquito el cuerpo para nosotros poder entender. Y en digamos, como en esas comparaciones o de pronto en esas lecturas he entendido y he encontrado mucho significado que me ha traído luz para poder entender lo que dice la Escritura. ¿Ya? Por ejemplo, después de Génesis viene Job. Y después de Job viene Éxodo. Y dentro de Éxodo vienen versículos, viene Mateo, viene cualquier otra cosa soportando lo que dice la Escritura. Entonces, eso es importante porque uno dice, ahora yo entiendo esta parte de la Escritura. Porque nosotros nos acostumbramos y usted empieza a leer, sí, esto quiere decir, porque ya hasta nos sabemos de memoria la Biblia, ¿ya? Entonces, aquí yo he encontrado en esta Biblia que se llama la cronológica, he encontrado como ese zarandeo, que, Señor, aquí qué, y aquí qué, y aquí qué, pero en ese zarandeo me he esparcido como la pereza que tiene mi cerebro para seguir el lineamiento y no quiero salir de ahí. Que por eso es importante siempre cambiar como la traducción, como poner un orden, porque le decía ayer a Manuelito cuando fuimos a Piedecuesta, yo le decía, ya me llegó los devocionales de lectura. Y yo dije, lo único que hay es, lea la Biblia. Y ahí nos ponen a leer la Biblia. Y yo decía, Señor, gracias, porque Dios tiene que ponernos a nosotros a caminar de acuerdo a lo que Él dice, para que usted sea edificado bien. Dice el Señor, Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Moisés? Mire, Moisés, aquí le traigo un libro. En ese libro es donde estaba escrito todas las reglas, las normas, cómo se celebraba la Pascua, cómo se celebraban las fiestas, qué era la forma de juzgar al que había cometido pecado. Por eso dice, póngalo al lado. No son los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no están al lado del arca, los 10 mandamientos están dentro del arca, que son las piedras que nos habla el Señor. Por eso aquí el Señor dice, a Moisés, le entrego este libro. Es su tarea decirle al pueblo qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cómo se va a juzgar al pueblo cuando cometemos errores. Cómo es la forma, cómo es la manera, cómo usted debe enseñarle y cómo usted debe pedir perdón al Señor cuando hemos infringido una norma. Fíjese que fue Dios quien le entregó la ley, fue Dios quien le entregó a Moisés que el manual, el libro. Ahora, en Apocalipsis 1:19, vamos a trabajar así para que usted, y póngalo ahí en Deuteronomio 31:26, póngale el versículo Apocalipsis 1:19 para que usted sepa qué es lo que está hablando. ¿Qué dice el Señor?
Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué le está diciendo el Señor a Juan? Que él tenía que escribir lo que Dios le mostró. Que él tenía que escribir en un libro, en un rollo, porque en esa época no había libros, eran rollos de pergamino. Y dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué vio él? Bueno, él vio, dice, es que yo vi una bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que tiene 10 diademas. Pero él figurativamente, él no podía hablar a qué hace referencia en esa época, porque si llegaba este libro a manos del rey, a manos de la persona, él iba a ser muerto. ¿Por qué? Porque estaba hablando de ellos y para ellos sería, uy, nos van a matar, entonces matemos a estos que están hablando, porque adelantémonos, porque están fraguando contra nosotros, nos van a matar. Por eso él dejó escrito a través de todos estos mensajes, a través de qué significa la bestia, porque si yo le dijera a usted qué es la bestia, usted se pondría triste. Y usted diría, uy, pero Dios también, qué cosita, porque usted no sabe qué significa la bestia. La bestia no es un animal. La bestia, ¿sabe quién es? Se lo voy a decir. La bestia lo define el Señor como un hombre que le falta conocimiento y obediencia a Dios. Así dice, tienes comportamiento de bestia. Y yo dije, uy, Señor, uy, me zarandeó, uy, me dolió, ay, yo no vuelvo, yo no camino, que me dijeron que era una bestia, era una burra, una vaca, pero la Biblia me está diciendo que la persona que desconoce, que la persona que no tiene conocimiento, dice, o que yo tengo comportamientos que no son del Señor, el Señor dice, has actuado como una bestia. ¿Por qué? Porque los animales no piensan, los animales actúan por instinto. Y por eso el Señor dice, actúas como una bestia, sin conocimiento, sin instinto, sin pensar, sin razonar. Sí, claro. ¿Qué le hizo cambiar? La mente. Cambió que era una bestia. Entonces, fíjense que la misma Escritura me lo está diciendo. Y ahí está el versículo que en cualquier momento yo se lo voy a dar para que usted sepa. A mí muchas cosas que yo he aprendido en este estudio, yo he tenido y decía, uy, Señor, gracias, porque nosotros conocemos simbología, pero lo que Dios me está dando son más profundo y añadiendo un poco más al conocimiento que nosotros tenemos con respecto a la simbología. Bien, dice, escribe las cosas que has visto y las que son. O sea, fíjate que el Señor está diciendo, no invente, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree. Yo no le puedo enseñar a usted, bueno, vamos, pues yo pienso, pues yo creo. Entonces, no es ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni lo que usted piensa, ni lo que usted cree, es lo que dice la Escritura. Y cuando usted empiece a dejar que, es que me dijeron, es que, no, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? A mí lo que diga el hombre, a mí no me tiene que interesar si no se ajusta a la Escritura. Si no se ajusta a la palabra de Dios, el Señor dice, huya de ese concepto, huya de ese lugar, busque un sitio donde le enseñe la verdad de la palabra de Dios. Porque Jesús nos está dando la opción. Jesús nos está diciendo, váyase de ese lugar en donde a usted no le están dando mensaje, en donde a usted no la estén preparando. ¿Para qué? Para mi venida y para su salida. Huyan, hermano. Por eso usted no puede escuchar a cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha a los falsos, usted está permitiendo que en su corazón caiga la semilla. Y por eso dice el Señor, se durmió, y cuando vino el malo sembró la semilla. O sea, usted se fue por otro lado, usted se puso a escuchar a otro, y vino ese, ay, pero es que es él, y tiene 200 personas, y tiene títulos, ¿y qué? ¿Y qué, hermano? Los títulos no me hacen a mí nada, simplemente es un cartón, porque no hacemos honor ni siquiera a los títulos ni a los estudios que tenemos. Entonces aquí lo que el Señor nos está diciendo, dice, hable lo que es, hable lo que está escrito, hable lo que está escrito, hermano, no se ponga a inventar, no se ponga a inventar cosas.
Y por eso dice, y las que han de ser después de estas. Fíjense que es lo que el Señor, de lo que estamos viviendo, lo que ha de acontecer y lo que va a suceder después de. Y aquí el Señor nos está diciendo, es necesario conocer. Yo no digo si nosotros somos, bueno, todo eso es lo que habla, ¿no? Premilianista, somos no sé qué cosa. A mí eso no me interesa. No me interesan los conceptos de los hombres ni las confusiones que han traído sobre las iglesias. A mí me interesa es esto. ¿Qué me dice la Escritura? Porque hay muchas cosas que el hombre cambió del original, que es la palabra de Dios. Le puso lo suyo. Le puso lo suyo. Cambió el significado de lo que dice el original, que es el hebreo, y le puso lo que esa persona está pensando, porque esa es la denominación y ese es el pensamiento de esa denominación. Y por eso puso esa palabra. ¿Y qué hicimos? Mezclamos la palabra de Dios. Mezclamos la palabra de Dios. Estamos dando lo que dice el Señor en su palabra. Muchas iglesias le están dando al pueblo de Dios el vino del furor, de la fornicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que le están dando a muchos, vino de fornicación, que no dice la Biblia. Es que como lo dijo no sé quién, es que como lo dijo Pepita, es como lo dijo. No me interesa, hermano. Por eso yo no soy de acuerdo. Usted nunca me han escuchado de toda esa gente que hay por allá. Yo no. ¿Qué dice este manual? ¿Qué dice la Escritura? Porque la Biblia me habla de quién es ¿cómo es que? De los arrianos. Sí, nos habla, pero nos están diciendo que nos están enseñando cosas que no son. La Biblia habla de, ¿cuál es el otro? Bueno, entonces, chicos, aquí. Bueno, ¿ya? De los que puso las tesis, de los que no sé qué, de las... Eso. Es que nosotros somos luteranos. No, yo no soy ni de Lutero, ni de Pablo, ni de Pedro. Yo soy de Cristo. Y a mí me rige la Biblia y a mí me enseña la Escritura. No los conceptos ni los estudios de los hombres. Porque ellos tienen su propia doctrina. Y estaban haciendo las cosas, ¿pero para qué? Para ellos mismos y mantener un pueblo para ellos. No para Dios. Por eso el Señor Jesús dice, hagan discípulos para mí. Hagan discípulos para mí, enseñen lo mío. ¿Por qué nosotros seguimos, o la gente sigue lo que dijo Pepito, Lutero, no sé quién, ese, los calvinistas? A mí eso no me importa, perdóneme la expresión, porque eso no es de Dios, eso no es del Señor. Lea la Biblia para que usted sepa quién es su maestro y dónde estamos equivocados. Bien, ahora, fíjese. Dice, ¿cómo Dios nos va a enseñar las palabras de esta profecía? O sea, ¿cómo Dios nos va a enseñar Apocalipsis? ¿Cómo Dios me va a enseñar a mí que yo me prepare para la venida del Señor? Porque para que Él venga y yo salga, el Señor dijo, tienen que suceder una serie de cosas. Por eso dice, las que has visto, las que son y las que van a suceder. Y yo tengo que saber. Yo tengo que saber qué fue lo que dejó Cristo. ¿Para qué? Para que cuando se suceda yo digo, eso es palabra de Dios. Esta persona me está enseñando la Biblia. Esta persona me está enseñando el mensaje. ¿Por qué? Porque se alinea y se ajusta a lo que dice la Escritura. Aquí es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Por eso tengamos cuidado cuando nosotros demos enseñanzas. Sométase a lo que dice la palabra de Dios. Sujétese a lo que dice la Escritura. No se ponga a buscar por allá de pispirispis. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a traer un concepto errado, vamos a traer un concepto equivocado. Y dice, el Señor dice, ¿cómo Dios nos va a enseñar las palabras de esta profecía? Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjese, aquí lo he tomado para poder entrar, para que usted y yo miremos si realmente nosotros estamos siendo edificados por el Señor, por aquel que el Señor dejó en la tierra para que Él me instruya, para que Él me convenza, para que Él me haga un hombre o una mujer espiritual. Porque ya el Señor venció la carne
ya las cosas carnales ya no pueden estar en nosotros. ¿Cómo es que si yo estoy con el Señor, es que no quiero estar sola? Oiga, ¿y el Señor no le sirve de compañía? Es que usted tiene que buscar un atacho para que usted sea feliz. Entonces, ¿qué función hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué función hace la Escritura en nosotros? Yo tengo que buscar la carne, tengo que buscar un brazo de carne, como dice el Señor, y poner la confianza en un hombre o en una mujer. Por eso aquí el Señor está diciendo que el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra. Y la palabra del Señor habla, ¿qué fue lo que hizo a ese hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, sopló. Sopló. La palabra soplar en el hebreo significa, mira lo que significa, dice, encender su espíritu. Eso es lo que hizo Dios cuando sopló en su nariz, le sopló, lo encendió, le dio vida a la carne, vida al polvo, que era el Señor el que le estaba poniendo a usted vida. Por eso esa palabra y sopló significa, vuelvo y se lo repito, encender el espíritu. ¿De quién? Del hombre. Porque Dios es espíritu. Recuerde lo que dice el Señor. Dios es espíritu y es vida. Dios es palabra y es verdad. Tengan en cuenta esto porque aquí en adelante nosotros vamos a conocer muchas cosas, hermano. Muchas cosas que nos van a ayudar a entender y vamos a encontrar deleite cuando leamos la palabra de Dios. Que tengamos ese tiempo de que en vez de ponerme a ver una telenovela o cualquier cosa, ya, bueno, sí, voy a estudiar primero y después sí me pongo a ver una película. O después sí salgo a comer con mi hermano, con mi amigo. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. No, yo voy primero y me paseo y esto, y cuando llego estoy cansada. Mañana nos vemos, Señor. ¿Y qué tal que el Señor venga por usted hoy? ¿Y usted en qué condiciones se fue? Con la barriga llena de empanada y choripapa. Y entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la palabra? ¿Quién es primero? Pues Dios. Cuando nosotros le damos la importancia al Señor, entonces Él también nos va a dar a nosotros privilegios. Dice el Señor que cuando Él sopló, Él me encendió. Por eso cuando la persona muere, Él hace, o sea, se fue la vida. Ya no hay vida en Él. Ya no hay vida. Fíjese que, y aquí le dejo esta perlita que leyendo la Escritura en Medellín, yo decía, ¿por qué y por qué la Biblia lo dice así? Cuando se murió Raquel, creo que es Raquel, la esposa de Jacob, ¿cierto? Raquel, dice la palabra que ella entregó su alma. Pero ¿por qué cuando se murió Jacob dice, él entregó su espíritu? Yo decía, ¿y esto aquí qué es, Señor? ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué, Señor? Y ahí estoy en esa lucha con el Señor y preguntándole al Señor, ¿por qué Rebeca Raquel entregó su alma? ¿Y por qué Jacob dice, y salió el espíritu de la vida de Jacob? Y yo decía, esto debe tener algo impresionante. Algo debe haber, algo escondido, algo que está ahí para poder entender por qué la mujer entrega el alma y por qué el varón entrega su espíritu. Me hizo recordar de Jesús cuando estuvo en el madero, Señor, te encomiendo mi espíritu. Pero había que estudiar por qué hace esa diferencia la palabra de Dios. Y dice el Señor, cuando Dios sopla en la nariz del hombre el aliento de vida, ¿sabe qué está haciendo el Señor cuando Él sopló? Encendió el espíritu suyo, trajo vida a su polvo, a su tierra, a su cuerpo. Y en ese momento, cuando el Señor sopló aliento de vida, sopló en usted, ¿sabe qué estaba haciendo? Hay un contacto entre yo
y usted. Por eso dice, entre mí y ti. Yo dije, uy, aquí escribieron mal, primero voy yo, después voy el otro. Cuando yo, la primera vez que leí la Biblia, yo dije, ¿cómo así que mí y ti? Esto no se conoce la gramática, la que era ignorante era yo. Después pude entender. Entonces fíjese, ¿qué es lo que indica el soplo de vida que Dios colocó en mí? Ese soplo de vida que usted tiene, ese fuego de Dios que usted tiene, esa energía, llamémoslo así, porque en nuestro cuerpo, ¿para qué sirven los alimentos? Para darnos energía, ¿sí o no? Y no como dicen los otros, que es que el Espíritu Santo es una energía, y yo, nada, eso no tiene nada que ver. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que Él puso un punto de contacto, un punto, una forma, una manera como Él y el hombre se iban a conectar, se iban a hablar, iban a conocerse, iban a tener un vínculo entre el Altísimo, el Poderoso, el Soberano y la tierra que somos nosotros. ¿Sí me va a entender? Dice, y ese soplo que crea un punto de contacto, que crea un vínculo, es una relación que Dios quiere que tenga de qué? Entre Dios como Padre y nosotros como siervos e hijos del Dios Altísimo. Ese es el soplo del Señor. Y esto me lo enseñó a mí el Señor allá en Medellín cuando yo estaba leyendo la palabra, escudriñando la Escritura. Y por eso dice en su nariz, la vida del hombre, dice Isaías, se encuentra en la nariz. Por eso cuando el hombre muere, entregó su aliento de vida, entregó su espíritu. Y por eso el Señor dice, ya Él no tiene relación con nadie, ni siquiera conmigo, hasta el final de todos los tiempos. ¿Sí me va a entender? Entiéndame, porque aquí usted, si no me comprende, le va a causar un cortocircuito en su cabeza. Y si no, entonces vuelvo a escuchar la enseñanza. Como hago yo con las enseñanzas de mi maestría. Hasta 5 veces la escucho porque yo digo, Dios mío, me está moviendo los cimientos, pero es que eso es así. ¿Qué viene la fe cuando yo oigo? ¿Qué me dice el Señor? Oiga, escuche, para que yo pueda guardar el mensaje, la palabra en mi corazón, y cuando me enfrente a una situación, yo diga, la Biblia dice eso, la palabra de Dios dice eso. Yo no puedo hacer lo que la Biblia lo condena como culpa. Y dice la Escritura, por eso mire, vamos a Juan 6:63. Permítame, lo busco acá. Dice Juan 6:63. Apréndase este versículo para que usted pueda entender el mensaje del Señor. Dice, el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí me va a entender lo que nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el vínculo? El soplo, el espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? La palabra. Es decir, que la Escritura, que la palabra es la que me va a permitir a mí tener una relación, un vínculo, tener vida, vida eterna. ¿Vamos bien ahí? Por eso aquí el Señor está diciendo, la carne para nada le aprovecha. Pero decir, no voy a comer carne. No, Él no se está refiriendo. Es cuando usted solamente se preocupa por las obras de su carne. Ah, es que a mí como el Señor no me da nada, pues yo tampoco. Yo no le doy nada a Dios y Dios tampoco me da nada, pues estamos ahí en tablas. ¿Cómo así? Porque es que Dios no necesita nada de usted. Ese es el lío. Somos nosotros los que necesitamos de la misericordia, de la bondad y la gracia del Señor. Y Dios dirá, qué bestia,
¡Qué bestia! ¿Sí o no? Porque eso lo dice la Escritura. Cuando a mí me enseñaron eso, yo me quedé fría. Yo dije, Dios, si yo le dijera eso a la iglesia, mejor dicho, me tiran tomates y mejor dicho, todo el mundo va recorriendo. Pero lo dice la Escritura. Y yo me amparo y mientras yo hablo lo que esté aquí, Dios me respalda. Eclesiastés 3, ¿qué? 3:18 para los hermanos que están en la red. Para que usted diga, ¿soy bestia o no soy bestia? O como dice el doctor, bestia, ¿cómo comía? Nosotros somos semejantes a ellos, no somos bestias, pero nos parecemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no tomamos decisiones y hacemos las cosas no conforme a lo que dice la Escritura, somos bestias. Entonces fíjense que la misma Escritura que me está diciendo, yo soy bestia, por eso el Señor dirá, mucha bestia. Le falta, eso le dicen a uno, pero hermano, usted es mucha bestia, usted cómo debe hacer eso, ¿por qué no investigó? ¿Por qué? Estamos repitiendo algo que dice la Escritura. Y mire quién le dice que nosotros somos como bestias. Dios. No te vaya a pelear con Dios. Señor, ¿usted por qué me dice que soy bestia? ¿Qué tipo de bestia? ¿Soy oveja? ¿Soy cabro? ¿Soy cuernos? ¿O qué es? Pues sí, ellos se mueven por instinto, ¿ya? Tienen alma, pero no piensan. Ellos caminan, ya viene todo el CD metido en ellos. No es como nosotros que tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que empezar a buscar en nosotros lo que Dios ya colocó, porque ya nosotros venimos con ciertas cosas, dice la Escritura. Bien, entonces ya entendimos, ¿no? Ya sabemos que el soplo que Dios me dio ¿qué es el soplo? Que encendió mi espíritu, que me dio la vida. Y que en ese momento de Adán eran almas vivientes. Ahora Jesús cuando sopló y estaba hablando con los discípulos y le dijo, vayan allá a Jerusalén y estén en el monte alto y vendrá el Espíritu de Dios. Dice que entró y sopló. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba trayendo una relación espiritual, no de la carne, sino ahora es de espíritu a espíritu. ¿Qué hizo el Señor? El Señor, debido al pecado de Adán, debido a la desobediencia de Adán, hubo esa brecha, se perdió el contacto, se perdió el vínculo, se perdió la relación de voz a voz, porque Él hablaba con ellos. Ellos escuchaban, sentían la voz de Dios, sentían la presencia de Dios. Pero cuando se peca, cuando comete pecado, yo pierdo eso, hermano. Ya no siento temor a la voz de Dios, que es su palabra. Ya no siento esa relación con Dios. Por eso me carga que me pongan una responsabilidad. Por eso no quiero venir a la congregación. Pues cuando pueda, cuando a mí me dé, la que sabemos, yo miraré. ¿Y eso quién sabe? Eso, ¿por qué tan largo? Esas tan largas, esas enseñanzas, y no sabe que tenemos tarea. ¿Y usted no sabe que usted está siendo preparada para el reino? Es que eso es lo que tenemos que pensar, ¿cierto? Porque fíjense que ahora nosotros ayer en el estudio que yo estoy haciendo, ya el estudio empieza a las 9:30 y termina a las 12:30 de la noche. Dijeron, es que aquí necesitamos personas que realmente estén vinculadas con el Señor. Si usted tiene pereza y sueño, desvincúlese y váyase. Pero esto es para el que realmente quiere el mensaje del Señor. ¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor, dice, porque Él creó el vínculo. Dice, es decir, que el soplo de Dios en su nariz, dice, encendió el espíritu del hombre para relacionarse con el Todopoderoso. Por eso el Señor le dijo, mira, póngale nombre a todos los animales, guarde la tierra, cuide la tierra, proteja la tierra, porque yo le he dado de lo mío. Y el espíritu que el Señor colocó fue sabiduría, fue inteligencia, fue consejo, fue poder, los que habla Apocalipsis, Isaías 11. Eso es lo que nosotros tenemos. El problema es que yo no lo sé usar. ¿Por qué? Porque no conozco la Biblia y no sé cómo funciona. Porque tenemos otras cosas distintas a lo que me dice la Biblia. Entonces, dice el Señor, es decir, que el soplo es cuando Dios me encendió mi vida y me permite relacionarme con Él.
Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué dice la Escritura? Cuando nosotros leemos Daniel, dice: el que lee, entienda. Apocalipsis dice: el que lee, entienda. ¿Por qué no entendéis mi palabra?, dice el Señor. ¿Por qué no la comprenden? Porque no la leemos, porque no la escudriñamos. Por eso aquí Job dice: ciertamente, es decir, es verdad. Espíritu hay en el hombre. ¿Por qué? Porque alguien sopló en la nariz, porque el Señor sopló el viento, puso la vida del hombre en la nariz, como dice Isaías, que la vida del hombre está en su nariz, porque es el aire. ¿Usted cuánto tiempo puede vivir sin respirar? Usted puede vivir 15 días sin comer. Usted puede vivir 72 horas o 3 días sin tomar agua, pero usted no puede vivir menos de 1 minuto sin respirar, porque usted se muere. Usted puede ser ciego, usted puede ser sordo, usted puede ser mudo, pero usted no le puede faltar la nariz porque usted se muere. ¿Sí me voy a entender? Por eso aquí el Señor está diciendo: ciertamente hay un espíritu en usted. Dios lo puso. Y ese espíritu está cumpliendo una función en nosotros. Soy yo la que le permito al espíritu que sea formado bajo el espíritu de la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso nosotros somos espirituales, ya no en la carne. Por eso el Señor que dijo en Juan 6:63, la carne no me aprovecha, hermano. La carne no me aprovecha. El que usted haga cosas de que sí, de que haga obras o se haga un montón de cosas, eso no le está aprovechando a usted. Es que yo quiero que el Señor me dé casa acá arriba, ¿para qué? Pues para vivir tranquilo. O sea que usted no le basta la palabra de Dios. ¿Y qué dice Eclesiastés? Dice que Dios le dio a que el impío recoja dinero. ¿Para qué? Para que en un futuro ese sea para los hijos de Dios. Entonces, pues dígale: Señor, dele bastante, pero para acá, Señor. Dele harta plata a ese hermano y después pásemela a mí, Señor. Consíguemela en mi banco. ¿Ya? Entonces, dice: ciertamente hay espíritu en el hombre, y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. Para que usted entienda, en nosotros debe existir el espíritu de sabiduría. En nosotros debe haber espíritu de ciencia. En nosotros debe haber espíritu de conocimiento, de poder, de consejo, de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos dio. Es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque ya está en nosotros, ya fue soplado por el Señor, y ahora nos corresponde a nosotros escudriñando la palabra para que mi soplo, mi espíritu sea edificado como espíritu viviente para Él, y yo me pueda ir con Él. ¿Sí me va a entender? Job 33:4 dice así: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Impresionante. Dice: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Qué me hizo el Espíritu de Dios? Un alma viviente. ¿Qué me hizo el Señor? Me dio semejanza con Dios. Porque anteriormente, antes del pecado, el hombre tenía la mente de Dios, por eso sabía todo lo que sabía. Por eso podía entender todas las cosas, porque él había recibido lo perfecto, la verdad, había recibido la luz, como dice el Señor. Pero cuando yo dejo de escudriñar la palabra, cuando yo dejo de oír, cuando yo dejo de leer y dejo de guardar, mi espíritu se apaga y yo no tengo nada que ver con Dios. Me molestan las cosas de Dios, porque he apagado el espíritu. Usted sigue con vida, pero su parte espiritual, su vínculo con Dios, por ahí no anda. Y dice el Señor: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Por eso dice, Dios es espíritu y es vida. Cuando Dios sopló, me puso de su espíritu para darme vida, dice la Escritura. La vida yo se la debo a Él. Y lo que yo soy es por Él, no porque usted trabaje o porque usted sea lindo o porque usted tenga, no, eso es de Él. Por eso dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios. El espíritu se va otra vez porque fue lo que le dio. Y usted dice, pero si fue malo, allá después vamos a llegar, ¿qué pasa con eso? Por eso miremos nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra manera de ser. Volvamos a Juan 6:63. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que me va a dar a mi vida? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí tener un vínculo, una relación con Dios? Su palabra. Su palabra, porque la palabra de Dios es espíritu. Y si yo soy espiritual, yo necesito darle de comer a mi espíritu. Yo necesito darle de beber a mi espíritu. Yo necesito poner por obra, porque es que el Señor nos está haciendo espíritus vivificados por la palabra de Dios. Ya nosotros no somos alma viviente, ya nosotros somos espíritu, porque el Señor sopló su aliento, sopló vida para que ya nosotros, la carne no es la que me gobierna, sino ahora es mi parte espiritual. No quiere decir que no vamos a tener hambre, claro, pues eso son cosas físicas. Una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual. Por eso usted en la Biblia, usted encuentra cosas físicas, usted encuentra las cosas físicas, pero la misma Escritura me define eso físico a qué hace referencia con Dios, delante de los ojos, como lo que yo le decía de la bestia, ¿ya? Y uno se imaginaba, y el Señor hizo todas las bestias, ¡uy, Señor! Y todo uno se imaginaba los animales de 4 patas, ¿cierto? Y resulta que es el hombre que tiene desconocimiento de la palabra de Dios, que sus acciones no son de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y por eso el Señor dice, usted es una bestia, mijo. Vamos a esperar a ver a qué horas su corazón le cambia. ¿Por qué? Porque el corazón es el que tiene que cambiar junto con la mente. O para que Nabucodonosor creyera que era una bestia, es porque él le cambió el corazón. Él se creía que era un animal como los que hoy en día uno ve allá en Europa, que la gente sale pastoreando o caminando una persona y cree que es perro y la persona ladra, y eso es una locura. O sea, una cuestión mental que hay en la tierra. Y yo decía, ay Dios mío, es como el hombre que dice, mi hijo el perro. Oiga, el Señor me dijo que nosotros teníamos perros. Los perros no son mis hijos. Son nuestras mascotas, son los animalitos que Dios nos dio para que les demos cariño, para que demostremos el amor a Dios en la misma creación. Y uno dice, Dios mío, hay un muchacho que tiene un perro y dice, es que yo soy su papá. Y yo decía, ay Dios mío, mucha bestia, Dios mío. No, usted es el amo del perrito, usted es la persona que está a cargo, y gloria a Dios porque ellos nos enseñan a amar, ellos nos enseñan cosas lindas, nos enseñan a tener un corazón hermoso para con la creación de Dios, ¿ya? Sí, o sea, todo ese montón de cosas que uno dice, Dios, lávele esa mente con cloro. Dios mío, uy, es que estamos pero bien mal, hermano, mucha bestia. Ya sabemos, cuando usted a alguien diga algo, hermano, la Biblia dice que usted es una bestia, entonces, bien. Ya te digo a quién decírselo. Bien. Ahora, vamos a mirar que ese soplo que el Señor colocó en la nariz del hombre, ¿qué es para Dios? Porque la misma Biblia es la que me lo define. La misma Biblia es la que me va a enseñar para que usted sepa que ese soplo, que ese espíritu que usted tiene, ¿qué es para Dios?
Y si yo no leo esto, yo no estoy siendo edificada por la palabra del Señor. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. ¿Estamos? Proverbios capítulo 20, versículo 27. Vamos aquí a mirar qué me dice la Escritura, que ese soplo que el Señor colocó cuando creó al hombre y que todavía está en nosotros, qué es para Dios y cómo lo tiene catalogado el Señor. Dice así la palabra del Señor: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es la lámpara de Dios? Su espíritu. Su espíritu es la lámpara de Dios. Es el instrumento, es la vasija de honra para Dios, para que Él pueda formar en nosotros su presencia, para que Él pueda hacer de nosotros espíritus vivificados. Por eso aquí está diciendo, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ese espíritu que usted tiene, ese fuego, ese encender, esa vida que hay en usted, es la lámpara de Dios. Y si nosotros no le damos de comer, si nosotros no leemos, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, nos va a pasar como las vírgenes necias: mi lámpara se apaga. Pero usted tiene vida, sí, pero no relación con Dios. Porque ellas tenían lámpara, y la lámpara, ¿qué es? El Espíritu. Fíjense que aquí usted va a entender muchas cosas cuando usted lea la Escritura. Usted va a empezar a comprender muchas cosas de la Biblia. Usted dice, yo me imaginaba que era la lámpara de la mesita o el menorá. No, aquí las cosas es lo que dice la Escritura, hermano. Y dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que hace esa lámpara en mí? Me va a escudriñar mi corazón, va a escudriñar lo profundo de Dios. Cuando yo me alineo, cuando yo empiezo a caminar con las cosas de Dios, la palabra que es espíritu, la palabra que es vida, la palabra que es agua, la palabra que es fuego, empieza a escudriñar mi corazón. Empieza a mostrarme qué tengo allá en lo profundo, en el cuarto de San Alejo o en el ático de mi corazón, qué es lo que tengo guardado. Es lo que yo tengo allí que me permite tener reacciones y acciones diferentes a lo que Dios está buscando. ¿Sí me va a entender? ¿Sí entendimos que hay una lámpara? Que mi espíritu, ese soplo que el Señor me dio, es el Espíritu de Dios, que es su lámpara. Recuerde que en el tabernáculo el sacerdote todas las tardes salía ¿a qué? A llenar las vasijas de aceite para que durante toda la noche estuviera iluminando el lugar santo. La palabra de Dios es la que me va a iluminar en los tiempos de angustia, en los tiempos de afanes, en los tiempos de zozobra, en los tiempos de enfermedad. Es el Espíritu de Dios, es la palabra que yo tengo aquí, en mi espíritu, en mi alma. ¿Sí me va a entender? Comprenda eso, hermano. Y usted aquí en adelante, cuando usted lea la Biblia, su espíritu es el que está recibiendo la palabra, el mensaje, y de ahí saldrá ¿para qué? Para que su corazón, para que sus emociones, para que su cuerpo, para que todo su ser tenga vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que me enseñó a mí el Señor. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Para poder entender Apocalipsis, yo tengo que entender lo que me está diciendo el Señor. Por eso la gente dice que es esto, que es lo otro, porque el espíritu de Él no está conectado con la palabra de Dios. No conocemos la palabra de vida, la palabra verdadera. Por eso yo digo, Dios mío, todo ese montón de iglesias donde hay todo ese montón de cosas, y uno dice, Dios, esta persona que sigue en lo mismo, ¿qué está pasando? Que esa persona, por más de que lea, por más de que oiga, pero si usted lo practica, su espíritu se apaga.
Su espíritu se apaga, hermano. ¿Y qué pasa cuando el espíritu se apaga? ¿Qué le pasó a las vírgenes necias? Vino el esposo, pero tenían lámpara, pero no tenían aceite. ¿Y qué le pasó? Se quedaron. Tenían lámpara, sí, porque ¿qué es la lámpara? El espíritu de vida que hay en nosotros. Es el instrumento que Dios puso en nosotros para que tengamos un vínculo, tengamos una relación. Venga, para que yo le hable a usted, es mi manual. Es este manual. Es el manual de vida que nos da el Señor. Por eso dice, porque Él es la palabra, es la que va a escudriñar. La escritura es la que me va a hablar. La palabra de Dios es la que me va a decir, ¡hey! Estás haciendo lo incorrecto. Esto no es así. Sea honesto, no robe, no fornique, no adultere, no haga esto. Es una palabra que le está diciendo a mi espíritu que estoy haciendo lo incorrecto. Que debo cambiar, que debo dejar de pelear, que debo dejar de hacer aquello que no me permite tener un vínculo, una relación, un punto de contacto entre Él y yo. ¿Sí me voy a entender? Por eso empiece aquí, hermano, a pensar. Empiece usted a analizar, uy, Señor, esto, yo eso de que el espíritu, la lámpara, yo no lo sabía, hermano. Yo estudiando la palabra y estudiando la escritura fue que encontré, estudiando lo que era la lámpara, encontré y yo dije, ay, aquí mire lo que me dice la escritura. Y es lo que le estoy enseñando a usted. Y de aquí en adelante, lo que usted escuche es su espíritu, es palabra. Por eso el que predica tiene que hablar de esto. Es este el manual, es esto la palabra, el espíritu que usted va a ser edificada, formada, estructurada, es a través de esto. No es lo que usted traiga ni lo que usted busque, no, es lo que dice aquí, hermano. Y por eso lo que usted vaya a hablar, escudriñe. Diga, le dieron este versículo, métase en ese versículo porque algo tiene que enseñarnos. Algo tiene que enseñarnos lo que está escondido, lo que está allá detrás de algo, de una palabra, de una contracción, de una acción, de algo. Nos tiene que decir el Señor. Porque aquí el Señor nos está preparando para eso, para podernos ir con el Señor. Porque nosotros vamos a ser espirituales. Luego, ¿qué es lo que está haciendo edificar nosotros? ¿La carne? No, porque el Señor dice que nada, la carne va para el Seol, para la tierra, se descompone y listo. Pero es el espíritu, es lo que yo formé, es el vínculo que yo tengo con Dios a través de su palabra. ¿Se me va a entender? Entonces, fíjese. Ahora, 1 Corintios, regálame 5 minuticos, por favor. Miren lo que dice Pablo. 1 Corintios 2:11. Miren lo que aquí el Señor está diciendo. ¿Quién es el único que sabe lo que usted está haciendo? Dice, según 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo que usted ha vivido? Usted. Su espíritu. Su espíritu es el que sabe lo que usted está haciendo. Por eso dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de usted? Pues es su espíritu. Usted es el que conoce qué ha hecho, y nosotros somos los que sabemos qué hemos hecho en lo oculto, en la intimidad, qué es lo que estamos haciendo. Soy yo la que conozco. Por eso dice el Señor que la palabra es la que va a escudriñar lo profundo de mi corazón para decirme, hey, estás en pecado, hey, estás infringiendo la norma, vas para el infierno, se está apagando su espíritu, no estás orando, no estás buscando de Dios. Y por eso mucha gente, le dicen fea y una vez pelea con Dios. ¿Por qué pelea con Dios? Y nos vamos y no queremos nada con el Señor. ¿Por qué pelea con Dios? Dios me dijo que usted era fea. Si usted tiene la imagen de Dios, es la otra persona que seguro se ve proyectada que ya es fea y le está diciendo a usted.
Y nosotros sí, ay no, yo no le hablo, yo no vuelvo a la iglesia. ¡Ja! ¿Qué tal? Y peleamos. Chavestia, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Por qué peleo con Dios? Cuando usted tenga una diferencia con alguien, ¿por qué vota al Señor? ¿Por qué vota a Dios? Cuando usted tenga una diferencia, un pleito, una contienda con alguien, vaya a la presencia de Dios y arregle el problema con Él y dígale, Señor, permítame arreglar el problema con la persona, pero no vote a Dios. No lo vote, hermano, porque usted es la única perjudicada. Somos nosotros, porque estamos contristando el Espíritu del Señor por la decisión inmadura. Por eso el Señor, ¿qué me decía? El Señor cuando me enseñó Hebreos 6, yo decía, Señor, y esa enseñanza nos la dio Cristian, cuando nos enseñó cómo ser maestros en la enseñanza de la palabra. ¿Usted todavía necesita tetero? ¿Usted todavía necesita lechecita? ¿Leche clean? ¿Leche nan? Aquí el Señor, lo que nos va a empezar a dar a nosotros, se llama alimento sólido. Y si usted no está listo, entonces vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, enséñeme. Porque lo que viene aquí en adelante es sólido. Es sólido, hermano, es duro porque es palabra sin levadura. Y si usted y yo hemos comido pan sin levadura, es duro. ¿O no le dijo el Señor, o no le dijeron los discípulos al Señor, palabra dura es esta, ¿quién podrá? Mejor me voy. Ah, bueno, ¿quién perdió? ¿Quién perdió? Porque no nos gusta que nos diga que estamos haciendo lo incorrecto. Por eso dice, usted es el único que sabe. Y Dios, porque usted es la lámpara de Dios. ¿Qué tipo de aceite? Porque la palabra, no siempre el aceite significa Espíritu Santo. No siempre significa Espíritu Santo. Tiene otras cosas, tiene otras connotaciones. Por eso es importante, hermano. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Quién tiene el Espíritu del mundo? ¿Usted lo recibió? No. Porque el Señor le está diciendo que nosotros recibimos el Espíritu, no del mundo, sino, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted sabe qué fue lo que le dio Dios? No conozco la voluntad de Dios, pero el Señor dice aquí su palabra, que el Espíritu me va a decir qué fue lo que me dio Dios. Y si no lo leo, y si yo no pongo por obra, y si yo no ejecuto, ¿cómo sé lo que Dios me ha dado para mí? ¿Cómo sé si a mí el Señor me llamó para hacer una columna, para sostener la obra del Señor, si yo no quiero hacer nada para Dios? ¿Cómo sé que yo voy a ser un evangelista? ¿Cómo sé que voy a ser un predicador? ¿Cómo sé que Dios me va a llevar como vasija de honra para llevar un mensaje de profecía a alguien? ¿Qué dice el Señor? Por eso dice, usted no ha recibido el espíritu del mundo. Usted no ha recibido el espíritu de cobardía. Usted no ha recibido el espíritu de Satanás. Usted ha recibido el espíritu del poder de Dios. Y dice acá, sino el que proviene de Dios. ¿Por qué? ¿Quién sopló en el hombre? ¿No fue Dios? Dios fue el que sopló. Y nosotros tenemos el soplo de Dios en nosotros, que es su espíritu. Y nosotros somos su lámpara. Y dice aquí, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ay, es que, y hay enseñanzas, conozca la voluntad de Dios. Oiga, pero y a lo mejor dirán un montón de cosas y no dicen nada. ¿De qué? Pues sí, dijeron esto y esto, pero ¿cómo la conozco? ¿Qué dice aquí el Señor? Es el Espíritu que tiene la palabra, el que yo estudie, el que yo escudriñe, que usted va a saber para qué Dios la va a usar. ¿Y sabe qué? Si nosotros nos dejamos usar por Dios, el diablo sí la va a usar a usted. El diablo sí, porque usted va a ser una vasija de deshonra y va a ser un fuerte opositor de la obra del Señor. Y se va a oponer y va a atacar al líder, al pastor, a los líderes, a todo el mundo. Usted va a ser un enemigo acérrimo de la iglesia del Señor. ¿O cuántos han salido y son enemigos?
enemigos de la cruz de Cristo. Porque le dijeron, le acontecieron y ahora no quiero saber nada. ¿Quién pierde, hermano? Si yo conozco del Señor, ¿qué me interesa? ¿Qué tal que yo saliera corriendo con todo lo que se habla y todo lo que se ha dicho y todo lo que yo he tenido que vivir? Porque cada vivencia es una experiencia para madurar en la fe con el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cierre sus ojos y si quiere tome la palabra de Dios y aférrese a ella. Porque ahí está el Espíritu de Dios. Esa palabra que le va a decir a usted cuál es el propósito, cuál es la tarea que Dios tiene con cada uno de nosotros. Señor, quiero decirte gracias por la palabra que nos has enseñado este día de hoy. Gracias porque desde hace tiempo, Señor, tú me enseñaste esto. Y entendí que el soplo de vida en nosotros es su vida, Señor. Es una relación que tú has puesto en cada uno de nosotros. Hoy entendí, Señor, o vengo entendiendo que yo soy su lámpara y que esa lámpara tiene que dar luz. Y como nos enseñó Amparito en una enseñanza, que la luz son mis acciones que iluminan el camino de otros, Señor. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies la palabra, porque la lámpara que es el Espíritu de Dios, que es el soplo de Dios en mí, es la que me va a iluminar los pasos, mi camino hacia la vida eterna, para hacer luz, para que mis obras sean buenas, para que cada día tengamos un vínculo con Dios, una relación espiritual, para que cada día la palabra, el mensaje, Señor, me edifique, escudriñe mi corazón aún lo profundo, Señor. Todavía tenemos cosas guardadas, Señor. Todavía venimos haciendo lo incorrecto, porque, Señor, es la carne la que nos está gobernando. Porque el mundo se mueve a través de la carne. Y nosotros no queremos cortar vínculos con el mundo. No queremos cortar el cordón umbilical con el mundo. Y hoy tú nos enseñas, ciertamente hay espíritu en ti. Y ese soplo, que es la vida, que es la presencia de la palabra de Dios en usted, es la que le va a ayudar a entender, la que le va a ayudar a comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Para que podamos entender cómo y de qué manera tenemos que prepararnos para ese tiempo de mentira, de engaño, de fantasías, de todo aquello que se viene moviendo a través de los tiempos. Señor, hoy oro y clamo y te pido, Señor, por cada enfermo, Señor, por cada enfermo, por cada persona que está doliente, por cada persona que está pasando dificultades. Y así como te decía, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, Señor, visita con su palabra a aquellos que están en los hospitales. Visita con su presencia y su palabra los que están en sus casas. Visita mi vida, Señor, si estamos desubicados, si estamos desvinculados del Espíritu como lámpara del Señor. Por eso, Señor, así como te decía que oraba por esta mujer, Señor, que está en cuidados intensivos con un problema en su riñón, Señor. Así como tú me mostrabas en visión, Señor. Y yo te decía, visítala. Visita a esa mujer cuyo conocimiento es la medicina. Ayudó a otros, ahora ayúdala tú a ella. Levántala, Señor. Levántala y úsala con ese conocimiento para aquellos que en algún momento nuestra fe desfallece.
cuando en algún momento creemos más en el hombre que en la palabra que trae sanidad, medicina y curación. Señor, así como te decía, tu sangre es la que da vida. La vida es el Espíritu y el Espíritu es Dios. Ya la sangre no la tenemos en los dinteles de la puerta. La sangre la tenemos en nosotros, que es su palabra, que es su Espíritu, que es la vida, que es la resurrección, que es la obra del Señor. Ahora está en nuestro corazón. Esa sangre que da vida. Y como dice que en la sangre se encuentra la vida, es decir, su Espíritu. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a salir de los problemas de salud, en los huesos, en los sistemas circulatorios, en los problemas respiratorios, en los problemas mentales, en los problemas de cualquier área de mi cuerpo. Ayúdanos, Señor. Manifiesta tu poder. Hoy hemos entendido que soy lámpara, que mi espíritu es la lámpara y necesitamos, Señor, que el aceite, que la palabra sea llena, Señor. Este espíritu que tiene necesidad de su palabra. Ayúdanos, Señor. Bendiga a Elina con su casa allí en Barranquilla, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Cuídalas, protéjalas, Señor. Trae espíritu de vida, trae palabra de conocimiento, de entendimiento. Que sigan así, Señor, siendo fieles a ti, Señor. Bendiga a mi hija allí en Medellín, Señor. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender y a comprender que nosotros somos lámpara de Dios. ¿Seremos usados para honra o simplemente se apagará? Y seremos vasijas, no de honra, sino seremos vasijas para Satanás, como lo dice la Escritura. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, los que vinimos, los que tuvimos la oportunidad, Señor, de venir, que de pronto el camino no estaba con obstáculos, Señor, y aquí estuvimos, Señor. Igualmente bendiga a los hermanos en la red, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, cómo quedó y de qué manera la palabra cayó en mi espíritu. Ese soplo de vida, Señor. Permítanos, Señor, caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ciertamente espíritu hay en ti, y el soplo del Omnipotente le hace que usted entienda. Dígale, Señor, gracias por ese soplo de sabiduría, por ese espíritu de conocimiento, por ese espíritu de poder, por ese espíritu de temor, por ese espíritu de Dios que está en nosotros. Porque Él es el que me va a ayudar a entender. Él es el que va a escudriñar lo profundo de mi corazón. Él es el que nos va a ayudar a caminar de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Solamente nosotros sabemos cuál es nuestra verdadera intención y cuál es nuestra verdadera relación con Dios, porque así lo dice la Escritura. Si hay una buena relación, hay fruto en nosotros, hay cambios. Nos hemos alejado del hombre, del mundo, de todas aquellas cosas que me apartan y me separan y apagan mi espíritu para con Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por aquellos que luchamos y batallamos. Gracias por la palabra, Señor, por la enseñanza. Gracias por el sitio donde tú me tienes, Señor, haciendo este estudio, Dios. Gracias porque me permitiste estudiar, Señor, hebreo, Dios. Gracias porque ya se terminó el curso, Señor. Gracias, Dios, porque a través de ello seguramente tú me vas a enseñar algo de lo que dice el lenguaje de Dios. Bendíganos a todos, Señor. Prepáranos, Señor. Ya hoy sabemos, Señor, que somos lámpara tuya, que el Espíritu que mora en mí es su lámpara y que tú quieres llenar mi espíritu de su espíritu, de la palabra,
del consejo y de la vida eterna. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, poderoso Rey y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.